8 de julio, tenemos que hablar, por supuesto, de lo que significa esta fecha tan especial, yendo un poco también a la historia, y para eso conversamos con Mauricio Novoa, decano de la Facultad de Artes Contemporáneas, Ciencias Humanas y Educación de la UPC, abogado además de la Universidad de Lima y PhD en Filosofía en University of Cambridge. Muy buenos días, bienvenido a RPP. Giovanna, De inmediato preguntarle, ¿no? En esta fecha tan especial, 28 de julio, lo importante que es un ritual republicano que mantenga además la forma y el fondo y lo que esto significa. Mira, yo creo que es fundamental para toda entidad política y para una república tener rituales. Lo bueno del ritual es que son formas que significan muchísimo. Lo que acabamos nosotros de ver en las imágenes de RPP es a un presidente de la República saludando a su guardia presidencial. Es un regimiento centenario, es un regimiento que tiene origen en la guardia del virrey. Es un regimiento que inicialmente tenía un gran componente de afroperuanos y lo tuvo hasta el año 87, que durante el primer gobierno de Alan García que se eliminó la unidad. Es una pena que no se haya restaurado esa tradición. Entonces nos habla en parte de la influencia francesa del ejército, en parte del origen virreinal de muchas de nuestras tradiciones. Se va a la catedral del Perú. La identidad cristiana es una identidad central para el Perú. Nos trajo no solamente innumerables obras de caridad y un sentido de la vida que se mantiene hasta hoy en el Perú, sino también cosas como las universidades y el método científico. Y en el camino ha pasado revista a tropas que representan los grandes acontecimientos bélicos de este país, empezando por uno de los jefes de línea, que es un oficial de la Legión Peruana de la Guardia, fundada en la Independencia, en donde el mariscal Miller tuvo una función, pasando por la compañía Fanning, que representa la guerra con Chile, el regimiento, las unidades históricas de la FAP, que representan la guerra del 41. Entonces son muchísimas capas de nuestra historia que se unen en este ritual republicano, en donde hay un orden republicano y de cualquier entidad política debe tender hacia el diálogo. Para eso son los rituales. Pero estos rituales, señor Novoa, doctor Novoa, muy buenos días, le saluda Carlos González. Estos rituales han ido también cambiando, se han ido renovando conforme avanza el proceso de construcción de nuestra débil todavía sistema democrático. Yo creo que no. Tenemos básicamente el mismo ritual desde el virreinato, en donde, o sea, creo que hay una cosa muy profunda ahora que estamos o vamos a ver el Te Deum. En el mismo hecho del Te Deum. Te Deum significa, es una acción de gracias. Y todo político sabe que hay ciertas cosas en un mandato que puede controlar y hay cosas que no se pueden controlar. Entonces se da gracias a Dios, al Altísimo, por lo que no se puede controlar y que te beneficia. Entonces hay una cosa profunda, es decir, es ponerte en manos de cosas que tú no controlas. Y se da gracias por eso, se da gracias por la salud de la República, se da gracias por, digamos, existir. Tú dices, efectivamente, han habido momentos de mucha crisis en los últimos 200 años, pero seguimos siendo una república. Seguimos siendo una república representativa. Y eso es notable. Hay muy pocas repúblicas, Carlos, que tienen 200 años. Sí, doctor Novoa, y en medio de un clima de incertidumbre político recurrente, ¿no? Que tampoco es una novedad en nuestro país, pero que ahora se agrava con una crisis económica y sanitaria, ¿podríamos decir que estamos en una de las peores crisis de nuestra época republicana? Mira, te voy a contestar con una frase del gran historiador peruano José Agustín de la Puente Candamo. Él decía que efectivamente en el Perú han habido muchas noches, pero también muchas auroras. Entonces,
Es una crisis, digamos, profunda. Es una crisis con elementos novedosos en la historia republicana, porque es la primera vez en el Perú que tenemos una crisis que no está causada por falta de fondos públicos, es decir, es una crisis con las arcas llenas, y más bien es una crisis, sobre todo, desde la perspectiva ciudadana de la no ejecución. O sea, los ciudadanos, nuestros conciudadanos que quieren ir a pasar hoy día el fin de semana a Chosica, probablemente se van a demorar 2 horas en recorrer 23 kilómetros. Esa quizás, digamos, dentro de lo cerca que tenemos, representa quizás de manera más conspicua los aspectos más importantes de esta crisis. Sí. Y los aspectos más importantes de la crisis son los que afectan al ciudadano. Sí. Doctor Noboa, le pido unos instantes, tenemos que escuchar a los anunciantes y le dejo planteada además la pregunta, ¿no? Se habla mucho, sobre todo en esta fecha, de un contrato social que se debe hacer, que se debe renovar. ¿A qué nos referimos? ¿Y qué es lo que se espera también en este 2022 de este contrato social? 37 minutos, Carlos González en Trujillo, Giovanna Castro en Lima, los acompañan en esta cobertura especial, Fiestas Patrias por RPP. Conversamos con Mauricio Noboa, decano de la Facultad de Artes Contemporáneas, Ciencias Humanas y Educación de la UPC. Y quedaba planteada además, doctor Noboa, la pregunta de a qué se refieren exactamente con renovar un contrato social y cuáles son las expectativas que deberíamos esperar también de estos contratos sociales que tanto se mencionan. O sea, yo creo que lo más importante de un buen contrato social, que es una forma de decir cómo tú regulas las relaciones entre las personas y entre el gobierno y las personas, es un enfoque más ciudadano. Y yo creo que en los últimos años lo que hemos tenido es una excesiva importancia de la política frente a las necesidades ciudadanas, en donde la crisis política y el combate político ha tenido una prioridad sobre los intereses ciudadanos. El ejemplo más conspicuo de esto es la falta y el poco interés que existe por ejecutar el presupuesto, no solamente en el gobierno central, sino sobre todo en las regiones y en los municipios. Y en ese sentido, en muchas instancias de gobierno, sobre todo y más extendidamente en las municipalidades y en las regiones, se ha instalado el principio de no hacer. Porque si no haces, no te pasa nada. Pero tienes y en ese sentido, ¿cómo mejorar, doctor, esas relaciones entre ciudadanía y poder? ¿Cómo sobrellevarlo frente a estas situaciones, por ejemplo, de la falta o la poca inversión que se hace en favor de la comunidad? Mira, el enfoque, Carlos, tiene que ser el ciudadano. Y tú un ejemplo de esto lo tienes, por tocar quizás un punto que es espinoso hoy día. Lo voy a interrumpir brevemente. Les pido por favor, Sí. doctor Noboa, no se espere porque va a iniciar la mañana con 14 minutos. Fiestas Patrias por RPP. Acabamos de escuchar hace tan solo unos instantes la homilía. Vamos a analizarla con el padre Jan Lozano, vocero del Arzobispado de Lima, párroco de Natividad de María en el distrito del Rímac. Padre, ha hablado el arzobispo acerca de las crisis y las ambiciones que se han tenido que afrontar, pero ha hablado también de recordar las valerosas acciones en general, por supuesto, de los humanos para llevarnos justamente a ser una nación. Hay una conexión en este mensaje entre el mensaje de María y luego el mensaje prácticamente de lo que ha venido a ser la independencia de nuestro país. Sí, así es, correctamente. Pienso que eso que has mencionado, que es esos actos heroicos de tantas personas, ¿no?, en medio de las crisis como la pandemia, es el mensaje que rescata el arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo, diciendo que qué es lo que fundamenta o genera la nación, qué es lo que hace que la nación sea tal, qué es lo que nos hace a los peruanos ser peruanos.
y él rescata esos actos de generosidad y desprendimiento, como lo hace María, siendo la madre del Señor, ese es el Evangelio de hoy, siendo la madre del Señor va a servir a su prima Isabel. Y también como lo hizo en su momento don José de San Martín, que él menciona, ¿no? Un dato histórico que no se suele comentar mucho, que en el 1822 no se hizo un Te Deum en julio, sino en noviembre, porque él fue a hablar con Bolívar para decirle, oye, ven tú y yo me pongo a tu mando, y Bolívar no aceptó, y él se retiró, declina de continuar. Por eso usa la frase, toma el camino de la fe. José de San Martín toma el camino de la fe, es lo que ha dicho. Así es, o sea, en ese acto de desprendimiento para que la República pueda seguir avanzando, ¿no? Entonces, lo que funda a la nación, señala el arzobispo, es esos actos de generosidad, de amor generoso y de desprendimiento frente a los egoísmos, intereses personales y grupales que destruyen, pues, la nación, ¿no? Sí, padre Jan Lozano, ha sido también un discurso bastante descriptivo sobre la crisis en nuestro país, con dureza para atacar la corrupción y quienes lo encumbren. ¿Cuánto tiene que ver esto con la coyuntura actual por la que estamos atravesando? Y lo ha dicho frente al mismo presidente de la República. Sí, bueno, cuando habla el arzobispo está hablando de forma general, pero se ha dirigido a la clase política. No se ha dirigido diciéndoles que los gobernantes tienen que dedicarse a servir, que esa es su función, ¿no? Ese pueblo que camina en tinieblas, es en la primera lectura de Isaías, ve una gran luz, y él lo relaciona cuando un gobernante sirve al más necesitado, se ve esa luz del Evangelio, se ve esa luz en las personas, ¿no? Pienso que es muy importante ir al fundamento de lo que nos constituye como nación, que más bien es el servicio, el acto generoso, desprendido, que todos como peruanos debemos llevar, y principalmente la clase política, ¿no? Doctor Noboa, hay una frase también dentro de esta homilía que dice: enorme crisis política con fondo viral de corrupción, encubrimiento al servicio de intereses particulares. Es decir, ha sido un mensaje en el cual se ha llevado de todo un poco, historia, mensaje de protección de la Virgen María, pero también hay un mensaje de lo que se vive actualmente. Sí, yo rescato, siguiendo lo que acaba de comentar el padre Lozano, el hecho del servicio. Ejercer un ministerio quiere decir hacerse menos para servir. Y en ese sentido es muy simbólico que esto se dé y que los presidentes de la República y quienes ejercen ministerios participen de un acto como el Te Deum, porque justamente es el reconocimiento que uno no es el gran representante del pueblo, uno no es el líder supremo, sino que hay fuerzas que están por encima de uno. Y eso esto es quizás lo más importante del Te Deum. Y la razón por la cual yo, digamos, aplaudo que se siga participando de eso, porque es la encarnación de eso. O sea, ser ministro quiere decir hacerse menos. Y ser humilde quiere decir, viene de humus, que es la tierra. Es ser parte de la tierra. Entonces creo que sí, efectivamente debería ser, o sea, todo mandato, Joana, es un mandato contingente. O sea, lo más importante de un gobernante es que entienda que no es ningún líder supremo y que en 5 años se va a ir. Yo creo que esa perspectiva debería ser la perspectiva con la cual todo gobernante debería empezar un gobierno, ¿no? Y no olvidarlo. Y eso precisamente es lo que ha enfatizado en la homilía del Te Deum el arzobispo de Lima, Carlos Castillo. Queremos agradecer al doctor Mauricio Noboa y al padre Jan Lozano por sus importantes comentarios en